La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México, y la Biblioteca René Zabaleta Mercado les dan la más cordial bienvenida a la presentación de la obra escrita entre los años de 1928-1977 de Benjamín Carrión. Esta tarde contamos con la presencia de distinguidas personalidades que nos visitan desde el Ecuador, país que vio nacer al personaje que hoy nos congrega, Benjamín Carrión. En primer lugar, nos hablará Clérida Guzmán Gañanos. Es directora adjunta académica de la Facultad México, en donde además se desempeñó como profesora e investigadora. Ha sido coordinadora académica del Diplomado Superior en Presupuestos Públicos Pro Equidad de Género contra la Pobreza en América Latina y el Caribe. Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Sus áreas de investigación son políticas públicas, presupuesto público y mercado del trabajo, todas con perspectiva de género. Maestra, le damos la palabra, por favor. Buenas tardes. Creo que no. ¿Sí? ¿Sí se oye? Sí. Estimados Leonardo Arizaga Esmeje, aquí a un lado, embajador de Ecuador en México, Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Francisco Carrión, embajador de Ecuador en Estados Unidos y nieto de Benjamín Carrión, nuestro homenajeado. Juan Ponce, director de Flaxo Ecuador. Estimadas y estimados representantes de las misiones diplomáticas en México, público en general, a nombre de la doctora Gloria del Castillo, directora de la Flaxo México, quien por compromisos adquiridos con anterioridad no pudo estar presente, les doy la más cordial bienvenida a la Flaxo México. Hoy nos reunimos para la presentación en México de los 6 volúmenes de la obra escrita de 1928 a 1977 de Benjamín Carrión, uno de los intelectuales más significativos en América Latina del siglo XX. Es para la Flaxo México motivo de orgullo tener visitantes tan ilustres, para conocer en nuestro país de este esfuerzo editorial del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador y de la sede ecuatoriana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Benjamín Carrión fue una persona que impactó la cultura, las ciencias sociales, la literatura y la política. Fue una persona que tuvo una relación muy especial con México, vínculo que se consolidó en 1933 cuando fue nombrado ministro plenipotenciario del Ecuador en nuestro país. Durante esta estancia publicó su ensayo histórico sobre Atahualpa. Tanto su actividad intelectual y su obra, como su impulso por la cultura latinoamericana, le valieron estrechos lazos con los escritores y filósofos mexicanos. Los más destacados de esa época: Rosario Castellanos, José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Vicente Lombardo Toledano y más tarde con Juan Rulfo y Carlos Fuentes. Sean pues bienvenidos a esta su casa y cedo la palabra a quien me suceda. Muchas gracias. Gracias, maestra Guzmán. A continuación, Juan Ponce Jarrín, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, desde el año 2012, tiene un doctorado en estudios en desarrollo del Instituto de Estudios Sociales de La Haya. Es experto en economía de la educación, economía laboral y en evaluación de impacto. Ha participado en algunas evaluaciones de impacto de programas sociales en Ecuador.
como Bono de Desarrollo Humano, Redes Amigas, Hilando el Desarrollo. Ha trabajado también en proyectos de investigación a nivel latinoamericano. Fue consultor del Sistema Integrado de Indicadores Sociales y profesor de planta de Flaxo desde el 2004. Por favor, doctor, le cedemos la palabra. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Estimados colegas de la mesa directiva, estimado embajador Leonardo Francisco, estimado ministro Clérida, representantes de las misiones diplomáticas y a todos, buenas tardes, muchas gracias por estar acá presentes. Para la Flaxo Ecuador es un verdadero honor presentar esta tarde la colección Benjamín Carrión, obra escrita 1928-1977, después de casi 3 años de trabajo iniciado a partir de la firma en noviembre del 2014 de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Flaxo Ecuador para la edición y difusión de la obra de Benjamín Carrión, uno de nuestros intelectuales más emblemáticos. Particularmente para la Flaxo, el habernos embarcado en este proyecto de tan amplia dimensión, no solamente por el volumen de obras editadas y publicadas, sino también por su relevancia y trascendencia para la memoria y la cultura del país, significa una nueva oportunidad de releer y comprender cómo nos hemos construido como nación y cómo se ha propuesto lo ecuatoriano a través de las palabras, la narración y la perspectiva de Benjamín Carrión. La trayectoria, vida y obra de Benjamín Carrión en el transcurso del siglo XX nos remiten a una etapa de la vida social y política de Ecuador marcada por un despertar y progresión de la actividad cultural nacional. Hablar de Carrión impone referirse a su obra escrita, iniciada desde su juventud, y su gestión en el mundo de la cultura, lograda en su madurez, para con esto afirmar una de sus constantes. El ensayista ecuatoriano cultivó un profundo y apasionado interés por los creadores del campo literario, con el cual trazó su propio camino como difusor de múltiples expresiones artísticas, aunque con énfasis en la palabra escrita, la novela, el cuento y la poesía. Carrión persiguió incansablemente el lograr una cercanía con los escritores que llamaron su atención y con esto pretendió no solo operar como un eco o un espejo de la intelectualidad que por entonces daba cuenta del mundo. El ensayista se dedicó a interpretar para ese mundo lo que consideraba que era lo realmente ecuatoriano. En este sentido, lo ecuatoriano en el ensayista Benjamín Carrión no es solo un matiz, es ciertamente un enfoque permanente e irrenunciable. Luego, el promotor Carrión dedicó años enteros de su vida a construir una propuesta de cultura nacional, igualmente ecuatoriana. Estas dos dimensiones, la del ensayista y la del promotor, lo que ahora se podría asumir como gestor cultural, tiene una referencia física en la conformación de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Entre toda la diversidad de su producción intelectual, la obra de Carrión puede leerse de varias formas. Una de ellas es la que han propuesto los editores a través de la organización temática que ponemos a disposición en estos 6 volúmenes. En el primer volumen, la reedición de la obra de Benjamín Carrión empieza con el ensayo de Atahualpa. Sin ser un historiador formal, por decirlo de alguna manera, Carrión mantuvo algunas formas de la historiografía, segmentando en varios textos un relato organizado por partes, capítulos, secciones. Las periodizaciones que marca el autor en Atahualpa son un rasgo realmente llamativo y pragmático, porque le permiten escenificar la historia como un drama y con esto busca elevar la llegada de la conquista española a este territorio como un tema universal. La división de los capítulos de Atahualpa lleva nombres propios inconfundibles: Tahuantin Suyu, Huayna Cápaj, Huáscar y Atahualpa, los 13 de la Fama, Cruz y Oro, el Paso de los Andes, Cajamarca, para dar cuenta de algunos. En este mismo volumen se han incluido las publicaciones El Cuento de la Patria y El Plan del Ecuador, en los que se traza una genealogía de un país que adoptó el nombre de una marca geográfica. En estos textos, la segmentación historiográfica es ciertamente más rigurosa por la cantidad de temas que busca completar. Entre otros, tenemos una primera parte, el Ecuador como un país en la mitad del mundo,
En la segunda parte, dedicada a la contraposición de la cruz y el oro. La tercera parte corresponde a la época republicana de un país llamado Ecuador, y a manera de corolario, Carrión nos ofrece su diagnóstico de los buenos y malos días en su Cuento de la Patria. El Cuento de la Patria conjuga narración, investigación e interpretación en torno a la leyenda y la historia oficiales. En este segundo texto, Carrión retoma sus impresiones de Atahualpa, las sintetiza y extiende, pasando por la colonia, las gestas precursoras de la emancipación política del Reino de Quito, y a partir de ello finaliza planteando la forma que ha tomado la República, producida por la acumulación de unos hechos históricos conmovedores. De otro lado, en plan Ecuador, Carrión se concentra en personas e hitos específicos, como por ejemplo en la figura de Vicente Rocafuerte, por quien se interesa como educador y atractor de cultura, pero Carrión también es polémico cuando señala sobre Rocafuerte, y cito, mandatario recto pero fuerte. Hay quienes creen que fusiló tanto o más que el propio García Moreno. En el segundo volumen de esta revisión de las obras de Benjamín Carrión, en el que también se compilan relatos y ensayos históricos, se dedicó estrictamente a la que quizá haya sido su obra monográfica más ambiciosa. En García Moreno, El Santo del Patíbulo, se despliega toda la recursividad narrativa de su autor. En el libro, me animo a proponer, el personaje principal es un pretexto para que Carrión exprese su inconformidad con la política ecuatoriana de mediados de la década del 50. Y al hablar de política me refiero a que su preocupación se dedica a todas las políticas ecuatorianas: económica, cultural, social, internacional. El volumen 3, sobre ensayo y crítica literaria, compila las obras en las que Carrión se dedica a explorar, analizar, criticar y destacar su propio catálogo de creadores literarios correspondientes a Ecuador, Latinoamérica y el resto del mundo. Encontramos aquí sus creadores de la Nueva América, es decir, la renovación del continente, en la obra escrita de 4 referentes, todos con un pie en el siglo XIX y otro en el XX: el mexicano José Vasconcelos, el argentino Manuel Ugarte, el peruano Francisco García Calderón y el boliviano Alcides Arguedas. 4 americanos, 4 puntos geográficos en los cuales Carrión se apoya para divulgar la cultura latinoamericana, buscando conectarla con el acontecer internacional. Lo geográfico también organiza el discurso de Carrión en su Mapa de América, en el que dedica ensayos a personajes como Teresa de la Parra, Pablo Palacio y José Carlos Mariátegui, entre otros. Lo particular en este mapeo literario es la relación del autor con las personalidades descritas. Benjamín Carrión se dedicó a tratar no solo al artista como sujeto creador en sus textos, sino también al ciudadano con el que había entablado amistad. El nuevo relato ecuatoriano cierra este tercer volumen, en el que encontramos el canon personal de autor en torno a los escritos que informan el relato nacional de Ecuador, ya sea tanto desde una aproximación histórica y pedagógica como desde la introspección psicológica y la perspectiva indigenista. En este nuevo relato encontramos sus impresiones y críticas a la obra de Montalvo, Juan León Mera, Luis Alfredo Martínez, José de la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Pablo Palacio, Humberto Salvador, Enrique Terán y Hugo Alemán, entre otros. Cabe mencionar que el ensayo de Carrión asume que el lector se ha aproximado ya a los textos estudiados. En este sentido, no se encuentra en su trabajo una reseña fácil de la obra literaria tratada. El ensayo de Carrión exige un cierto compromiso con la literatura, un interés previo como requisito para posteriormente acudir al ensayista y a su introspección creativa. El cuarto volumen de la colección sigue la línea literaria del anterior. En este se ha decidido reunir su trabajo sobre 2 personalidades indispensables para conocer la madurez intelectual del autor. Esto se refiere a su santoral, conformado por las obras San Miguel de Unamuno, del año 1954, y Santa Gabriela Mistral, del año 1956. A través de los ensayos que componen San Miguel de Unamuno, conocemos el espíritu del humanista bilbaíno Unamuno y la deriva del humanismo de Carrión, interesado entonces también por la plástica, como por ejemplo la de la obra de Osvaldo Guayasamín, o del pensamiento de personalidades como el poeta Carlos Pellicer o José Díaz Canseco. Por otra parte, en su Santa Gabriela Mistral,
Carrión medita sobre la creadora chilena, a la que dedica una importante cantidad de páginas y con la que se detecta una complicidad y confianza que lograron perdurar en el tiempo, entre dos personalidades con un carácter ciertamente complejo. En este volumen, el autor aprovecha también para evocar otras figuras destacadas como Rómulo Gallegos o Pío Jaramillo Alvarado. Por parte de la edición encargada a nuestra institución, aprovechamos también este volumen para reunir otros ensayos de Carrión, aparecidos en años más recientes, que dan cuenta de escritos como Germán Arciniegas, Juan Ramón Jiménez y también un joven Mario Vargas Llosa, que ya había llamado gratamente la atención del ensayista ecuatoriano con su novela La ciudad y los perros. Los dos volúmenes finales de esta reedición de obras de Benjamín Carrión resultan de especial interés para la academia dedicada a la investigación en ciencias sociales, al recoger sus textos sobre la cultura y política. El quinto volumen contiene la relación epistolar de Carrión con el Ecuador, inspirada por una cadena de acontecimientos. El más trágico, el que detona las cartas y que marcaría fuertemente a la generación de Lojano, quizá también por su cercanía territorial, es la derrota del país en la guerra del 41 con el Perú. En sus cartas al Ecuador del año 43, solo 12 años después del conflicto, y en nuevas cartas al Ecuador del 59, Carrión busca repensar al país, proponiendo una catarsis necesaria para su ciudadanía y plantea su apuesta personal, que como sabemos no está libre de polémica, aquella de volver a tener patria. La patria que propone Carrión debe intentar lo mismo que hizo Perú tras la guerra con Chile, o lo mismo que España tras haber perdido los últimos territorios de ultramar que administraba, como Cuba y Puerto Rico. Esto es reinventarse. La manera en la que se piensa dicha reinvención para Carrión no puede ser otra que desde la cultura. Así, el Ecuador debe asumirse como un territorio recortado, pequeño, pero grande en términos de producción cultural. En el mismo volumen encontramos el informe del promotor y gestor Benjamín Carrión, titulado 13 años de cultura ecuatoriana. El texto del año 1957 detalla el estado de la propuesta personal que Carrión hizo para institucionalizar aquella vuelta a tener patria, idea planteada en la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El volumen que cierra esta reedición de la obra ensayística de Benjamín Carrión retoma lo cultural como eje articulador de las preocupaciones vitales del ensayista. En este volumen se han reunido los libros Raíz y Camino de nuestra cultura, que incluye ensayos sobre sus intereses en las últimas 2 décadas de su vida, a saber, el Ecuador, América Latina, la intelectualidad contemporánea tras los hechos de la Segunda Guerra Mundial, entre otros, y el libro América dada al diablo, donde se encuentra a Carrión más comprometido y entusiasmado con los procesos revolucionarios latinoamericanos y su férreo antiimperialismo. Esperamos que esta breve reseña y la cuidada reedición que ponemos a su disposición motive aún más la relectura de la producción escrita de Benjamín Carrión y genere otras interpretaciones posibles a través de los ricos ejes de lectura que pueden encontrarse y disfrutarse en su obra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ponce, por estas líneas que describen cada uno de los 6 tomos que componen la obra escrita de Benjamín Carrión. Para continuar, damos la palabra a Francisco Carrión, embajador de la República de Ecuador en los Estados Unidos. Es doctor en Ciencias Internacionales con especialización jurídica diplomática por la Universidad Central del Ecuador, donde también se licenció en Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido ministro y viceministro de Relaciones Exteriores de su país. Ha sido profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde también fungió como director de la Unidad de Relaciones Académicas Internacionales. Es autor de varias publicaciones y en temas de política exterior, política interna, migración, derechos humanos, solución de conflictos y cooperación internacional. Es nieto de don Benjamín Carrión. Por favor, señor embajador, proceda. Muchas gracias. En esta ocasión, lo de embajador está de más. Yo estoy aquí por otras circunstancias y por otros motivos. Sin embargo, acepto
porque así es de inevitable esa denominación. El señor Ministro de Cultura, querido Raúl, directora adjunta de Flaxo México, señor embajador del Ecuador en México y señor director de Flaxo Ecuador. Las mías serán unas palabras cortas. En todo caso, sí quiero señalar la triple satisfacción que significa para mí estar en este evento. El primero, sin duda, porque es en México, un país al cual admiro, al cual quiero también, y al cual conozco en parte y que quisiera conocer, si es que eso es posible, en su totalidad. Al mismo tiempo es una satisfacción y un gusto porque quien acoge este evento es la Flaxo en México, en realidad la Flaxo en general, y por lo que gentilmente se acaba de leer respecto de mi trajinar. He estado vinculado a Flaxo Ecuador, de alguna manera al sistema Flaxo, y me da mucho gusto por eso estar en esta sede a la que he visitado en varias ocasiones y en diferentes circunstancias. Y por último, obviamente, porque soy nieto de Benjamín Carrión, a quien tan generosamente la Flaxo, el Ministerio de Cultura de Ecuador y la Flaxo México acogen para presentar esta obra que realmente llena de satisfacción en la medida en que, como ha dicho Juan Ponce, invita a reflexionar sobre el pensamiento de mi abuelo y que recupera muchas de las obras antiguas, ya por supuesto agotadas, y que invitan, digo, a releerlas, sobre todo en esta coyuntura por la que atraviesa mi país. Y decía que las mías eran palabras cortas porque soy de los que creo que las grandes personalidades del quehacer humano terminan su tránsito terrenal y quedan sus logros y sus ideas. Esos seres pasan al juicio de la historia y dejan de pertenecer a su familia y a quienes hemos heredado su sangre y su ejemplo, como es mi caso respecto de Benjamín Carrión. Esos seres singulares pasan a ser parte de la identidad nacional o regional inclusive, de la cual surgieron, a la cual se deben y a la cual se proyectan igualmente. Pasan al escrutinio de los críticos, de los politólogos, de los historiadores y en particular del pueblo que se expresa a través de la opinión pública y que trasciende esa opinión pública el tiempo. Por ello, debo reconocer que siento una cierta incomodidad de hablar en este evento tan generoso, insisto, respecto de un ser tan cercano a mí, que ya no pertenece a los miembros de la familia Carrión y sobre quien, no puedo negarlo, tengo un prejuicio afectivo y un sentido positivo de su figura y de su obra que es positivo e irrenunciable. Me adelanto en pedir disculpas por la falta de objetividad que probablemente las palabras mías tengan, pues están nubladas por el afecto. No pretendo, en consecuencia, hablar de la polifacética obra y vida de Benjamín Carrión y de su impacto en la historia moderna de mi país y del continente, de la cual hablaron quienes me antecedieron. Estoy seguro que Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, lo hará también, dado su conocimiento y su cercanía a mi abuelo, que son mucho más calificadas que yo. Intentaré hacer una reflexión más íntima y si cabe más humana de ese sin par personaje que tanto hizo
con su obra y su pensamiento por el Ecuador y quizás por toda América Latina. Benjamín Carrión, mi abuelo, vio la luz en, y entre comillas, el último rincón del mundo, como llamó con afecto y cierta ironía a su natal Loja, en el sur del Ecuador, muy cerca de la frontera con el Perú, en el año de 1897. Ciudad de intelectuales notables, escritores ilustres, pintores, músicos. Ciudad de cultura, a pesar de su enclaustramiento geográfico, alejada del mar y de las grandes ciudades del Ecuador. Loja es un caso curioso, yo diría hasta enigmático, en mi país, precisamente por su dimensión reducida, pero por su prolífica producción intelectual y cultural de sus habitantes. Su tierra, enclavada en un pequeño valle de los Andes ecuatorianos, de ahí lo de el último rincón del mundo, pronto le quedó chica a Benjamín Carrión para sus inquietudes intelectuales, en particular literarias y políticas, que eran naturalmente muy ambiciosas y con proyección más allá de la ciudad culta, pero hay que admitirlo, pequeña y de provincia. Su educación primaria no fue formal, ni menos tradicional. Y eso llama la atención, puesto que escuelas las había en su época en Loja. Sus padres, y en particular su madre, Filomena Mora, le instruyeron en las materias básicas y le inculcaron su amor a los libros y su sensibilidad social. No acudió a una escuela tradicional, fue en su hogar donde se ilustró de pequeño, pero su hogar se transformó en un aula donde no solamente aprendió a leer, a escribir, los números, en fin, sino a familiarizarse, y es quizás lo curioso y novedoso, familiarizarse, digo, con lecturas de los clásicos en español y en francés. Era, todos conocemos la época de la admiración a la literatura, al pensamiento, a la filosofía francesa. Autores como Baudelaire, como Rimbaud, no le fueron extraños y por el contrario, modelaron su pensamiento de avanzada. El emblemático colegio Bernardo Valdivieso, en su Loja natal, le ofreció la educación secundaria, que despertó aún más en él sus curiosidades y su ambición por aprender más del mundo y aprender mundo y proyectar sus ideas en ámbitos más anchos que el de su Loja natal. Esas limitaciones le llevaron a Loma de Mula a viajar siendo muy joven, a mediados de la segunda década del siglo pasado, primero a Guayaquil y posteriormente a Quito para cursar en la capital del Ecuador sus estudios universitarios en Derecho en la Universidad Central. Para 1921 ya era abogado, muy joven, pero no serían las leyes las que regirían su destino y menos las que le darían el sustento para sostener a su familia. Se había casado ya con una paisana suya, de Loja por supuesto, Águeda y Guren, y pronto tuvieron su primer hijo, Jaime, mi padre, y más tarde vendría su segunda hija, Pepe, ya en Francia, y que todavía sobrevive y que ha heredado las destrezas de la literatura. Lo de Benjamín Carrión eran las letras. Se entregó muy joven a la docencia en su colegio y en la cátedra universitaria, en su alma mater, la Universidad Central, así como al periodismo. Todo ello acompañado de una militancia política progresista continua, que le llevaría más tarde a ser secretario general del Partido Socialista Ecuatoriano. Esa fusión de actividades con sentido hondo, humanístico, y a su talento le llevaron a conocer a las figuras políticas del Ecuador de entonces. Su erudición, su cultura, así como su pensamiento de avanzada, le condujeron a coincidir con gobiernos progresistas en el Ecuador que reconocieron su capacidad
y le ofrecieron funciones diplomáticas en Europa primero. Fue Francia su primer destino, que le permitió profundizar su francofilia y sus relaciones con intelectuales latinoamericanos asentados en París, Unamuno, Neruda, Mistral, de quien fue su compadre. Fueron algunas de esas luminarias con las cuales mantuvo estrecha amistad y cuyo pensamiento moldeó también el suyo. Cercano, afectuoso, generoso con los suyos, familiares y amigos, respetuoso y severo con sus adversarios, que los tuvo en la política y en el pensamiento, siempre inquieto, soñador, haciendo proyectos y propuestas ambiciosas con invariable sensibilidad social y política. Si tuvo un defecto o una virtud, este fue el de la bondad. Apoyó a todos los escritores, pensadores, artistas que surgían en el país. Por ello, inclusive, fue criticado por ser demasiado bueno. La mezquindad de muchos apareció para cuestionar su respaldo a quienes se pensaba que no eran merecedores de ostentar el sello de Carrión. A él nunca le importó, pero le valió controversias que no le hicieron mella. Prologó un sinnúmero de obras, tantas que otro nieto, hermano mío, editó un libro entero con los más destacados prólogos y le tituló, como correspondía, el libro de los prólogos. Esto, por supuesto, después de que mi abuelo falleciera. Esa inquietud, junto con la pasión por la cultura y la justicia social, le llevó no solo a la política, sino también a empresas no siempre exitosas. Fundó, junto con otros intelectuales de la época, el diario El Sol, para constituir una plataforma de opinión e información alternativo y comprometido con las causas progresistas que propugnaba. Su intención era la de romper la hegemonía de los periódicos tradicionales próximos siempre al poder. Como era previsible, la aventura fracasó. Ya se pueden imaginar ustedes a intelectuales, idealistas, bohemios algunos, dirigiendo una empresa que debía sostenerse en su financiamiento. Recuerdos de mi temprana infancia, ver desfilar a esos ilustres ecuatorianos soñadores, idealistas, por la casa del abuelo. Su obra mayor fue, ya lo ha recordado Juan, la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ahora lleva su nombre, de la cual precisamente Raúl fue presidente en una época. La derrota del 41, tras la guerra fratricida con el Perú, dejó un Ecuador desconcertado y traumatizado, abatido y sin rumbo. En esa coyuntura apareció la vigorosa voz de mi abuelo para llamar al país, a su gente, en especial a la muchachada, como él llamó a los jóvenes, a volver a tener patria a través del desarrollo de la cultura, las artes, el conocimiento. Ahora se diría el soft power. Propuso con vehemencia en sus cartas al Ecuador que el país sea una potencia cultural y no pretenda ser una potencia militar, que asuma su identidad mestiza y la desarrolle dentro del contexto latinoamericano de diversas etnias y de diferentes culturas. Esta empresa sí tuvo un inmenso éxito. Han transcurrido más de 70 años de su fundación y aunque con altos y bajos, hay que reconocerlo, con mezquindades y envidias, sigue dando batalla la Casa de la Cultura para divulgar la capacidad creativa de artistas, escritores, pintores, músicos, cineastas ecuatorianos. Tuvo una característica innata y fuera de lo común cualidad: la conversación. Su capacidad de diálogo y hasta la chanza, el buen humor, fueron cualidades casa adentro para comunicarse con sus hijos y nietos. Pero no solo sobre asuntos banales, sino siempre también con los asuntos serios, como podían ser la política, la cultura, los problemas contemporáneos. Esa capacidad trascendió el círculo familiar y se tornó en una de sus mayores cualidades a la hora de persuadir amigos e inclusive antagonistas. Fue firme en sus convicciones y valores, pero no dogmático. No se dejó imponer pensamientos absolutos y menos totalitarios, pero eso sí, defendió los suyos con vigor y hasta diría con intransigencia.
respetuoso de las opiniones ajenas, pero no transigió con las dictaduras y la violación de los derechos de las personas. Esa actitud le valió prisión y destierros. Precisamente su combate frontal a la dictadura militar de 1963 en el Ecuador le valió el exilio en su segunda patria, como llamó siempre a este México abierto y generoso. Recuerdo perfectamente cuando fue apresado en su casa, que era igualmente la mía, la de mi padre, de mis padres, rodeado de la familia alrededor de una chimenea. Soldados fuertemente armados entraron, pero sin violencia, y le pidieron que les acompañara, que había orden de captura y que sería llevado al penal García Moreno, por orden superior. Yo miraba absorto la escena, muy niño, sin saber cómo reaccionar. Más tarde sería deportado por los militares a la frontera con Colombia para luego seguir al norte a este México que tanto amó. Y fue precisamente este país, México, el que le abrió las puertas en los momentos difíciles del exilio. La UNAM le invitó a que fuera profesor, donde no solamente impartió sus vastos conocimientos literarios fundamentalmente, sino que se nutrió de su cultura y su vocación latinoamericana, mestiza y libertaria. En esta época hizo amistad con lumbreras de las letras y las artes mexicanas, como ya se ha recordado: José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Juan Rulfo, Octavio Paz, Rosario Castellanos y David Alfaro Siqueiros, entre otros, fueron sus amigos de tertulias y de recíprocos afanes culturales. Debieron transcurrir varios años para que esa condición precaria en la que vivía cambiara por una, por el contrario, altamente honrosa. En 1966 fue designado embajador del Ecuador en México, y por si esto fuera poco, recibió el premio Benito Juárez en ese año, que a su vez fue creado por única vez por el gobierno mexicano para honrar a destacados latinoamericanos, en este caso a Carrión y al famoso arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, constructor de Brasilia. Una anécdota personal y familiar: mi primera salida del Ecuador fue preadolescente, digamos, a México, a visitar a mi abuelo en 1968. Vi desfilar por la embajada a esas figuras de egregias de las cuales desconocía, pero que con el tiempo comprendí la dimensión que tenían. Juan Rulfo fue quizás el que más me impresionó por su sencillez y bonomía, y tal vez la de Siqueiros por su imponente presencia. Benjamín Carrión había estado ya desterrado en Colombia en el 36, al igual que en el Perú, a causa igualmente de intolerantes dictaduras militares, países estos donde, paradojas del destino y de la lucha política, ocuparía más tarde funciones diplomáticas. En Colombia fue embajador, al igual que en Chile. Pero sus ausencias no fueron prolongadas, siempre que quería volver a su país para luchar por él. Solía decir con frecuencia que le dolía el Ecuador y que debía de alguna manera regresar para aportar a sanar. Otra nota singular: disfrutó no solamente de las artes y la cultura tradicionales de este México enorme y mágico, sino de esa seña inconfundible, su gastronomía. En familia, permítanme contarles intimidades familiares, siempre gozó con las tortillas y por consiguiente de los tacos, de las enchiladas, los chilaquiles y todas las delicias de la comida mexicana. Lo que no pudo, y esto puede provocar aquí alguna molestia, lo que no pudo nunca es llamarle elote al choclo. ¿No ven que es choclo?, nos decía. ¿Cómo le pueden llamar elote? No puede tener otro nombre. Mucha de esa maravillosa cultura se mantiene en la casa de los Carrión, que somos muchos en el Ecuador, entre nietos y bisnietos, la comida mexicana. Tuvo, como ya se ha puesto de relieve, una importante obra literaria desde muy joven. Cometió, como él decía, poesía, sin ningún éxito, como él mismo lo decía. Incursionó en la novela, la crítica literaria, el ensayo, la historia novelada, la biografía, en fin. No me referiré a los títulos de sus numerosas obras, pero sí a su incansable capacidad de trabajo al frente de su rudimentaria, para la época, máquina de escribir.
Lo vi cómo golpeaba el teclado con firme decisión y cómo corregía con su pluma, con excelente buena letra, como era usual antes, a los márgenes de sus páginas los errores, omisiones o añadidos que él hacía. Y su cultivo del género epistolar fue de una vasta riqueza. Se carteaba con la mayoría de los más destacados intelectuales y políticos latinoamericanos. Larguísima es la lista, impecable su cumplimiento en iniciar y responder misivas llenas de reflexiones y de entrañable lenguaje. No me queda sino reiterar mi agradecimiento a Flaxo Ecuador por su invaluable decisión de promover estos 6 tomos de la obra de mi abuelo, y el auspicio, por supuesto, del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que se ha propuesto con ello rescatar y con ello difundir el pensamiento de Benjamín Carrión, mi abuelo, a través de este proyecto titulado Benjamín Carrión, obra escrita 1928-1979. Y gracias, por supuesto, a Flaxo México por habernos acogido para que en México se escuche y se conozca el amor que mi abuelo tuvo por este maravilloso país. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Carrión. Ahora damos paso a la intervención y me permito presentar a Leonardo Arizaga Schmegel. Él es embajador de la República de Ecuador en México, ha sido embajador en la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Ha sido viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política, subsecretario de Relaciones Bilaterales y en 2 oportunidades ha fungido como jefe de despacho del viceministro de Relaciones Exteriores. Con una extensa carrera diplomática, entre otras posiciones, se ha desempeñado como representante alterno del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Oficina de Naciones Unidas con sede en Viena. Señor embajador, le damos también la palabra, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal la velada? En primer lugar, felicitaciones a la Flaxo Ecuador y muchas gracias a Flaxo México por recibirnos. Y un agradecimiento muy especial al Ministerio de Cultura y al Ministro de Cultura del Ecuador que están aquí hoy para presentar esta obra de este insigne ecuatoriano. Como siempre es bueno mezclar la literatura con otras artes, hemos decidido presentar una muestra fotográfica que les invito a recorrer después de la presentación de la obra. Ahí ustedes podrán ver imágenes de lo que acaban de hablar los otros integrantes del panel. El recorrido que tuvo Benjamín Carrión por el mundo. Cuando fue cónsul en La Habre, una foto con Unamuno, su presencia en Chile como embajador, como encargado de negocios en Colombia, y su paso por México, tan importante y destacado por todos los oradores esta tarde. Un país al que quiso muchísimo. Lo vemos reflejado en su obra y también en el legado en su familia. Y me da muchísimo gusto estar aquí con Francisco Carrión, nuestro embajador en Washington, colega, jefe, ha sido viceministro, canciller, me ascendió a ministro cuando estaba en Lima y le damos una gran bienvenida aquí, Alexandra y yo, todos los compañeros de la embajada, aunque se esconda, es nuestro embajador, además de nieto de Benjamín Carrión, de quien heredó la inteligencia y sencillez. Yo quiero decirles que para mí es un gran honor ser embajador del Ecuador en México. Se lo decía hoy de mañana al ministro de Cultura, un gran honor. Porque los grandes intelectuales del Ecuador sirvieron en México. Aquí estuvo Benjamín Carrión 2 veces, pero también Demetrio Aguilera Malto, Leopoldo Benítez, Alfredo Pareja Díaz Canseco y tantos otros.
ecuatorianos ilustres también en el mundo académico. Miguel Donoso Pareja, Bolívar Echeverría, Agustín Cueva. Nombres todos de ellos para los ecuatorianos muy conocidos, referentes. Si uno habla de la cultura del Ecuador del siglo XX, habla de los nombres que acabo de mencionar. Y esa relación tan estrecha que ha tenido el Ecuador con México tiene mucha historia, mucha historia. El primer país en reconocer a México como Estado independiente fue la Gran Colombia, en 1823. Si ustedes van a la Cancillería mexicana, al acervo histórico, el documento más preciado que tienen es ese, el de reconocimiento de la Gran Colombia de México, de la que formábamos parte Venezuela, Colombia y Ecuador. Vicente Rocafuerte tuvo una relación muy estrecha con México. Ayer entregamos el premio Vicente Rocafuerte a 3 nacionales. Aquí está Alicia Albornoz, hija de Miguel Albornoz, también embajador en México en su calidad de representante de un organismo internacional. Vicente Rocafuerte no solo fue el segundo presidente del Ecuador, sino en los años 20 del siglo XIX fue diplomático mexicano. Y eso era una cosa muy usual, habitual, en los momentos primeros de nuestras repúblicas, donde ilustres ciudadanos de otros países representaban, como en este caso Vicente Rocafuerte, a México. Vicente Rocafuerte fue representante diplomático de México ante el Reino de Dinamarca, el Reino de Hannover. Representó a México en Washington y en Londres. Una relación muy cercana desde ese momento, desde los albores de la República. Fue él quien en 1837 abrió la primera legación diplomática del Ecuador en México, donde envió a su sobrino. Y un año después México abrió el primer consulado en América del Sur, en 1838 en Guayaquil. Es decir, tenemos una relación estrecha, histórica, fraterna. Lo hablábamos hoy de mañana con el ministro y con la compañera que lo acompaña. El pueblo mexicano y México es muy querido en el Ecuador. Y quienes vivimos aquí nos sentimos en casa. Aquí está Maki, que es la presidenta de la Asociación de Ecuatorianas, Catalina, y otros, Norma, y muchos ecuatorianos que nos acompañan, que vinieron para estudiar, que vinieron por un tiempo corto y están aquí como Alicia 50 años. Han hecho su familia en México, pero nunca han olvidado el Ecuador y lo llevan en el corazón. Quiero agradecer además la presencia de varios embajadores, del embajador de Haití, decano del GRULAC, del embajador de Bolivia y su esposa, José, profesor universitario. Tiene una hoja de vida similar a la de Benjamín Carrió, porque es académico, intelectual, escritor, pero también diplomático. El embajador de la OEA, que ha sido secretario del SICA, embajador 10 años en Japón, muchos colegas y amigos esta tarde aquí con nosotros. Para venir a esta reunión pedí revisar los documentos del acervo histórico de la Cancillería mexicana y del Archivo Histórico del Ecuador, que es una verdadera maravilla para un diplomático. Es como para un niño ir a un almacén de dulces, ¿sí? O para mi esposa ir a hacer compras. Porque podemos ahí, en los oficios que escribió Benjamín Carrión en su momento, en los años 30 y 60, recuerden que en los años
previos a la Convención de Viena de 1961, los países chiquitos no teníamos embajadores, teníamos muy pocos embajadores, y solo ante las grandes potencias. Entonces, teníamos jefes de delegación. Y eso fue Benjamín Carrión aquí en los años 30. Y después de la Convención de Viena, cuando ya vino, en los años 60, fue embajador del Ecuador en México. Y quiero leerles unos extractos de esos informes que él presentó en su momento, en los años 30 y 60. Por suerte, los informes que nosotros preparamos hoy en día no han cambiado mucho de lo que hacían estos ilustres diplomáticos hace tantos años. Decía, por ejemplo, cuando recién llegó, en marzo de 1933, lo siguiente: a pesar de mi corta permanencia en esta capital, he podido apreciar ya su importancia urbana, verdaderamente admirable, que la coloca a la altura de las grandes capitales del mundo, y muy singularmente su gran valor cultural, manifestada por la importancia concedida a todas las manifestaciones del espíritu, el educacional, artístico y popular. Antiguas relaciones mías con distinguidas personalidades mexicanas me están permitiendo penetrar con gran prontitud y profundidad en los aspectos verdaderos de este gran pueblo, a mi juicio, el primero de la nueva cultura hispanoamericana. Decía en otro momento, un mes después de haber llegado, en abril de 1933, que México es un país que tras el periodo agudo de la lucha revolucionaria, que ha durado casi 20 años, se halla en pleno ciclo de afirmación política y de reconstrucción material y cultural. Los ideales primitivos de la revolución, al chocar con la realidad, se han transformado, limando, cediendo o avanzando según los casos, hasta el punto en que en este momento se puede decir que en lo relativo a conquistas institucionales, México se halla en un momento conservador, afirmando ya lo ha conquistado. Existe en México un fervor hispanoamericano verdaderamente asombroso. La vecindad con la gran nación sajona ha acendrado quizás el sentido racial en este pueblo, que buenas y gloriosas pruebas lleva dadas de su heroico e invencible afán de independencia. Así pues, todo empeño de acercamiento con los demás países de América Latina encuentra aquí un ambiente popular y de prensa verdaderamente favorable, sincero, más valioso que todos los protocolos y las cortesías. Las relaciones con España, por ejemplo, son de una cordialidad verdaderamente ejemplar, con la España republicana, desde luego. Todo el continente recuerda como México, al día siguiente de la proclamación de la República, elevó al rango de embajador a su representante en Madrid, destinando para ello siempre sus personajes de mayor figuración. Cuando se fue por primera vez de México, destacó esa valía de su pueblo, su solidaridad y su cariño hacia América Latina. No hay que olvidar que México tiene algo así como un derecho de primogenitura entre las naciones de la raza, y que de las estrictamente hispanoamericanas es la más rica, la más extensa, la más poblada y la de cultura más arraigada y más vasta. No hay que olvidar que México significa ya un factor de consideración no solo en nuestro hemisferio, sino también en la política y en la economía
universales. Así lo han comprendido los grandes pueblos europeos y los nuestros. Por ello, México es un centro de atracción de capitales, de energía humana, de contemplación política, verdaderamente excepcional. Qué lindo, ¿no? Qué bien escribe. Qué honor haberlo tenido en México. Y fue, como lo decía Francisco, galardonado con el premio Benito Juárez, conjuntamente con ese gran arquitecto que construyó Brasilia y otro biólogo argentino también de mucha valía. Y lo reporta en sus informes. Recibió el mérito de méritos cívicos y culturales, Oscar Niemeyer el de creación artística y el bioquímico argentino Federico Leiloir el de investigación científica. Como iba a venir Aníbal, que es el representante de la OEA, en la conversación que tuvo con el presidente mexicano, canciller mexicano de esa época, el ministro Carrillo, hablan de la OEA y de sus problemas, que no han cambiado. Podría yo haber escrito este informe, no tan bien, por cierto. En dicho ensayo habla de un artículo que había publicado en el diario El Día, tan famoso en esa época, y también en cuadernos americanos. En dicho ensayo yo expresaba la más franca desconfianza en la situación inoperante de la OEA. El señor ministro Carrillo se manifestó totalmente de acuerdo con mis críticas y, como es natural, dijo que abrigaba la esperanza que en el futuro dicha organización enmendara sus pasados errores y que bajo la casi segura dirección de nuestro compatriota Galo Plaza enderezara sus pasos por mejores rumbos. Galo Plaza fue presidente del Ecuador y además secretario general de la OEA. Y le tocó en 1968 vivir una de las páginas más negras de la historia de México. Pocos días antes de la Olimpiada del 68, en la matanza que se produjo en esta ciudad y que lamentamos 50 años después. Ya han pasado 50 años de lo que estuviste aquí, Francisco. Y manda un informe extenso sobre lo que había pasado, de los chicos jóvenes, de la dureza de las Fuerzas Armadas, del grupo de gendarmería que intervino, del exceso que se dio en esos días. Y con esto termino. Todo parece indicar, señor ministro, que el movimiento estudiantil de México, al margen de las presiones de todo orden, se dicen pueden existir en su seno, constituye una respuesta justa o injusta al prolongado periodo de despolitización que sufre México como consecuencia de la entronización en el poder de un partido político desde hace 40 años. Circunstancia esta que no permite el libre juego de los fueros democráticos, ni la necesaria alternabilidad en el gobierno. Además, la corriente de insurgencia que confronta no solo México, sino el mundo entero, puede explicarse también como un fenómeno típicamente social, proveniente de la angustia universal de la juventud actual ante la carencia de soluciones a los problemas torales que enfrenta el mundo contemporáneo, cada vez más angustioso,
por posiciones de todo género y en donde cada día se vuelve más difícil la búsqueda de la paz, tan necesaria para el progreso de la humanidad, etcétera. Podría seguir leyendo los informes de Benjamín Carrión, que son una manifestación del enorme cariño que tuvo al Ecuador, de su gran capacidad intelectual, de la cercanía que tuvo con México, con su pueblo, con sus intelectuales, del acceso directo que tenía con los presidentes y cancilleres. Un honor haberlo tenido en México, a este gran escritor ecuatoriano, gestor cultural y hombre eminentemente sencillo, gran intelectual con una enorme sencillez. Y todos nosotros los que trabajamos en el Servicio Exterior Ecuatoriano tenemos siempre muy presente algo que él inculcó en muchas generaciones, que el Ecuador nunca va a poder ser una potencia económica, política, militar, pero que sí podemos ser una potencia cultural. Y es por eso que estamos muy honrados con la presencia del Ministro de Cultura, quien además fue presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes van a poder ver en las fotos como Benjamín Carrión visitaba esa obra monumental que 60, 70 años después sigue teniendo un rol protagónico para nuestro país. Así que quiero terminar mis palabras agradeciéndoles a todos ustedes el habernos acompañado en esta lluviosa tarde para celebrar a este ecuatoriano insigne en México, que fue el país que tanto quiso, que fue su segunda patria. Muchas gracias. Agradecemos mucho su mensaje, embajador Arizaga. Ahora, para cerrar las destacadas participaciones, me permito finalmente presentar al ministro Raúl Pérez Torres, efectivamente ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Es un escritor con una extensa obra como novelista, poeta, cuentista, ensayista y dramaturgo. Ha publicado más de 15 libros, entre los que destacan la novela Teoría del Desencanto, en 1985, y su libro de cuentos El tiempo es pluma, de 2007. Su antología Solo cenizas hallarás ganó el premio Gabriela Mistral de Chile en 1995. Y en la noche y en la niebla fue premio de Casa de las Américas de La Habana en 1979. Ha ganado el premio Juan Rulfo en Francia y el premio Julio Cortázar en España. Ha sido presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Cultura, presidente de la Casa de Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, en diversas oportunidades y ministro de Cultura y Patrimonio desde mayo de 2017. Por favor, señor ministro, le damos la palabra. Buenas noches, muchas gracias a todos ustedes. Un saludo fraterno a Flaxo de México, a Flaxo del Ecuador, a Juan Ponce, a Leonardo Arizaga y desde luego a Francisco Carrión y en él a toda su familia con las que tengo lazos realmente indisolubles. Un saludo a Frérida Guzmán. Es muy conmovedor hablar ahora de Benjamín Carrión, a quien yo tanto quise, tanto admiré, en un país en el cual él quiso y admiró de una manera superlativa. Lo malo de hablar al último es que ya no se tiene que decir, pero hay personajes como Benjamín Carrión que siempre queda algo por decir. Ya sabemos esa riqueza humana, esa riqueza intelectual que permitió que nos hermanáramos México con Ecuador. Es decir, Ecuador ha recibido una savia riquísima de esos grandes escritores que de alguna manera los descubrió para el Ecuador Benjamín Carrión, empezando por Alfonso Reyes, Rulfo, Octavio Paz y tantos otros. Me parece que
si es que nos ponemos a analizar todas esas fortalezas intelectuales que nos abrió la puerta del pensamiento de Benjamín Carrión, podemos decir que todos somos hijos de Pedro Parra. Un lector de la patria. Manuel Benjamín Carrión nació el 20 de abril de 1897 en Loja, la tierra más bella de la tierra, decía, ufanándose del lugar provinciano al que le dedicaría sus versos primeros. Tierra de bandoleros de frontera, de pianos con candelabros, de lectores de Jean Jaurès, de Baudelaire, de escribanos y guitarras puebleras. De ese su pueblo, Benjamín Carrión recordó, siempre alborozado, la inteligencia excepcional de su hermano Héctor Manuel, de Adolfo Valareso, de Agustín Cueva, de Pío Jaramillo Alvarado, 4 jinetes de la bienaventuranza, deslumbrantes hechiceros del acontecer intelectual de una ciudad fantasmagórica en la que las clases sociales se desvanecían entre abrazos de retreta y aguardiente. Los cuentos pasmosos de voces campesinas, chazos, longevos y parteras fogueadas deben haber irradiado esos ojos para los que nunca existieron almas muertas. Benjamín lo llamaron por ser el menor, el último, el pequeño, mientras Benjamín corría por los campos de bugambillas, entre mitos, poemas ecuatoriales de su padre, lecciones de botánica de su hermano. Esas historias de espectros aparecidos se mezclaron con La Fontaine, Andersen, Perrault, en amalgama de fascinación, de embrujo. Inquieto y dicharachero, mal estudiante, aprendería quizá en sus años mozos esa capacidad tan suya de conversar de todo, con todos, como decía Francisco, de hacer de la palabra atadura fraterna, de convertir la charla de la esquina en una tertulia sempiterna, pasional apostolado, en el que jamás faltó una alegoría, una broma, una anécdota, una enseñanza. Se graduó de abogado en Quito, en la Universidad Central del Ecuador, pero la Saudage venció temporalmente y regresó a la solariega mansedumbre y al pueblerino tesoro. Dice él: voy a bañar mi espíritu en la ciudad querida, donde nació a la vida mi verso y mi oración. Él solo y el agua aldeanos remediarán la herida y volveré curado del mal del corazón. En 1928 publicó en Madrid Los creadores de la Nueva América, que hablaba Juanito, con prólogo de Gabriela Mistral, obra piramidal en las letras ecuatorianas. De regreso a Quito es elegido secretario general del Partido Socialista. La borrasca social genera en Carrión su pasión por los desposeídos y humillados. Jamás el ventisquero de las Torres de Marfil pudo helar su antorcha. Y así lo manifiesta en prólogo, le escribe a José Carlos Mariátegui y le dice: no he podido remediarlo, ni he querido remediarlo tampoco. Para mí, la expresión humana de la inteligencia debe ser medida por la calidad humana, por la dirección humana hacia donde esa obra se encamina, por el campo humano donde esa expresión actúa. Es posible que no niegue mi admiración, entiéndase mi admiración solamente, a las mentes esclarecidas, a la maquinaria inteligencial, no intelectual, poderosa, capaz de creaciones estéticas, científicas, artísticas, excelsas. Pero si todo esto no está elevado, sostenido por la vocación amorosa, por la inducción y por la intención conductora hacia el bien, hacia la justicia, hacia la felicidad de los hombres, no merece mi devoción, no merece mi entusiasmo ni mi amor. Años más tarde ratificará su vocación rebelde al firmar su apoyo a la Revolución Cubana,
con su radical sentencia: gracias Cuba, gracias Fidel. Sabio y generoso, vocablos en desuso por la vorágine de la medianía oportunista, Benjamín Carrión sufrió destierros ignominiosos, ingratitudes, ruindades, y los enfrentó con la digna lucidez de su mensaje. La clarividencia de Benjamín se manifestó al anunciar el encuentro jubiloso con las buenas malas palabras del grupo de Guayaquil, la frenética inteligencia de Pablo Palacio, la poesía de Escudero, la profundidad de Carrera Andrade, y naturalmente al traer de vuelta desde el olvido sometido por un anacrónico clericalismo las conspiraciones de don Juan Montalvo. Carrión sufrió escarnio y vindictas por su exacerbada generosidad para con la cantidad de escritores y artistas, como decía Francisco, que buscaban su cobijo y su estímulo. La respuesta de Benjamín, vigente hoy como ayer, dice: que me he equivocado muchas veces y he sido pródigo para el elogio de gentes y obras subalternas, no me arrepiento de ello, porque creo que a este país le hace falta en sus dirigentes intelectuales generosidad desinteresada que no espere recompensa. Le hace falta optimismo, confianza, fe, porque no es confianza ni alegría ese arribismo exasperado que todo lo sacrifica por conseguir la gloria y un poco de pesetas. El crítico dio paso al suscitador y este al generador de la institución más original y emblemática del país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora estoy viajando con Camila Restrepo Rojas, es hija del actual presidente de la Casa de la Cultura y ella me acompaña en el Ministerio de Cultura. La Casa de la Cultura, consecuencia de la gloriosa, entre comillas, levantamiento insurgente del 28 de mayo del 44 contra el gobierno autocrático de Arroyo del Río. La Casa, apócope de significación libertaria en el continente, se constituyó desde entonces en el símbolo del debate, la reflexión, el fomento a la cultura. Hoy, muchos años después de su creación, el espíritu autónomo y democrático de nuestro pueblo cuenta con la Casa de la Cultura como eslabón firme con lo más avanzado del pensamiento universal. En cada provincia de la patria tenemos una Casa de la Cultura, una casa autónoma que no se debe al Estado, que tiene una autonomía económica y administrativa y que visibiliza al pensamiento nacional. Seguramente la parsimoniosa sombra de don Benjamín, como solía llamarlo Alfonso Reyes, pasee melancólica entre esos viejos pilares, converse con fantasmas dormidos y vierta consejos a las generaciones que han crecido afortunadas, siguiendo sus trazos, vestigios, contraseñas. Años más tarde, México confirió, como se ha dicho, a Benjamín, en reconocimiento a su trayectoria intelectual, el Premio Único Benito Juárez. Aquí sí bastaría conocer los nombres de los otros candidatos para dimensionar el galardón. Carrión sobresalió entre Asturias, Borges y Neruda, que eran candidatos. Benjamín Carrión murió en 1979, cuando se encontraba volcado de lleno a la escritura de su obra, América dada al diablo. Para entonces ya sabíamos que esta tierra que suele mezclar magias y absurdos, dictadorzuelos y poemas, necesita más que Mesías o Luz Vélez, el nacimiento de muchos Benjamines, pero persistirá en sus libros y en nuestra memoria para siempre. Muchas gracias por estar.